aparte de los grandes descubrimientos que van a hacer que el mundo se renueve, ¿vale? De los que ya hablaremos en el tema siguiente, algo muy importante que vamos a tener y que vamos a ver para la evolución de la mentalidad, sobre todo, y para el nacimiento del humanismo y de la revolución cultural, es la imprenta, ¿vale? La imprenta es una técnica gráfica o una técnica tipográfica, como lo que vemos aquí, ¿vale? En la que se aplica piezas de metal o tipos móviles. A ver, ¿qué significa eso? ¿Habéis visto alguno una máquina de escribir? Una máquina de escribir normal, bueno, yo iba a decir antigua, pero una máquina de escribir normal. Tiene como piececitas, ¿vale? Metálicas, cada una con una letra señalada, entonces cuando le da a la tecla, la pieza hace así, pum, ¿vale? Y señala, le da una cinta que tiene tinta, seguramente tendréis alguna por vuestra casa, tiene tinta y entonces eso se impregna en el papel y marca una letra, ¿vale? La imprenta en aquellos tiempos pues consistían en una extensión así grande, ¿vale? Como si fuera un libro, iban formando todas las palabras con letritas por separado. Venga, pues vamos a poner, no hace falta una E, una L, una H, una U, una M, aquí está el mapa de Paula, una A, una N, ¿vale? Iban poniendo así, iban formando toda la página a base de letras chiquititas, ¿vale? A base de piezas chiquititas. Una vez que tenían la página formada, la pintaban con tinta, ponían el papel encima, lo presionaban y ya ahí podían sacar tantas páginas como quisieran, ¿vale? Eso supone una revolución. ¿Por qué? Pues porque lo hacen mucho más rápido y mucho más barato. Imaginaros que antes, para tener una Biblia, por ejemplo, había que tener a un monje, el pobre, todo el día copiando, ¿vale? Y una Biblia, con lo largo que era aquello, ¿vale? Entonces era mucho más caro mantener a esa persona escribiendo todo el día que hacerlo de esa manera. Sí costaba trabajo poner las letritas, pero una vez que las tenías puestas ya aquello era súper rápido, ¿vale? Entonces abarata los costes y también hace que quede en manos, que la cultura no solo esté en manos de los religiosos, ¿vale? Sino que esté en manos de otras personas. Entonces se va a dar lugar a que aparezcan textos que no son solo de religión, sino que son pues de pensamiento, de política y de cosas diferentes. Y van a aparecer incluso pensamientos que van a criticar a la Iglesia y a lo que hacía la Iglesia, ¿vale? Entonces, por eso va a ser importante, ¿vale? Mira, un movimiento del que vamos a hablar, el primer movimiento del que vamos a hablar, ¿vale? Y que es, la imprenta es básica para que se difunda, es el humanismo, ¿vale? El humanismo nace en Italia, ¿vale? Y desde ahí, como veis en este mapita, y desde ahí se exporta hasta el resto de Europa, ¿vale? Entonces, ¿ese humanismo qué es lo que dice? Pues que el ser humano es muy importante, es el centro de la creación, ¿vale? Va a ser el centro del mundo. Entonces esa cultura se convierte en antropocéntrica. Andros viene del griego, que significa hombre, ¿vale? Entonces el hombre, por ejemplo, el hombre y la mujer, me refiero al ser humano, ¿vale? Va a ser el centro del mundo, ¿vale? Eso no significa, frente a la posición teocentrista, o sea, que Dios era el centro del mundo, que teníamos en la mentalidad medieval, ¿vale? Dios era lo más importante y ahora lo más importante va a ser el hombre. No significa que le quiten importancia a Dios, ¿vale? No significa que ahora se vuelvan ateos, ni mucho menos, ¿vale? Dios va a seguir teniendo su importancia. La novedad ahora es que hay muchos pensadores, como los que tenemos aquí, ¿vale? Que van a decir, si Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, entonces el hombre es tan importante en la naturaleza como que es el centro de la naturaleza, ¿vale? Es el centro, es lo que más importante es dentro de lo que nosotros tenemos, ¿vale? Y entonces empiezan a darle importancia, ¿vale? Por eso se llama humanismo, porque estos personajes piensan eso, ¿vale? Hay unos personajes, bueno, pues hay estos personajes, pues mira, Tomás Moro, por ejemplo, se deriva en pensamiento político, Erasmo de Rotterdam, ¿sabéis lo que dice Erasmo de Rotterdam? Erasmo de Rotterdam defiende mucho el saber, ¿vale? El pensamiento, el saber pensar. Y dice que el ser humano tiene algo que le ha dado Dios, por supuesto, la importancia de Dios, tiene algo que le ha dado Dios, y es el poder pensar y el poder razonar, ¿vale? Pero dice también, si nosotros no educamos a los jóvenes y no hacemos que esa razón o esa sabiduría se desarrolle,
estamos desperdiciando, además de estar desperdiciando un regalo de Dios, estamos haciendo que sean como animalitos, ¿vale? Lo único que nos distingue de los animales es tener esa razón, ese saber, esa inteligencia. Si no la desarrollamos, no nos distinguimos en nada, ¿vale? Bueno, pues esta serie de pensadores, pues, Copérnico, hay muchos que se derivan por el conocimiento científico, ¿vale? Por investigar científicamente, pues, el sistema solar y todo eso, ¿vale? ¿Qué rasgos distingue el humanismo? El humanismo en sí, ¿qué dice? Pues tienen una visión nueva del hombre, la libertad y la razón, debe pensar, ese hombre debe pensar, ¿vale? Y hay un redescubrimiento de la antigüedad. ¿De qué antigüedad? De Grecia y Roma. No sé si vosotros visteis el año pasado Grecia y Roma, ¿vale? Mirad, el humanismo no nace en Italia por cualquier razón, ¿vale? ¿Por qué nace en Italia? Pues porque allí era donde estaba más al día las antigüedades. Allí era donde tenían más presente Grecia y Roma, ¿vale? El Coliseo de Roma no se puede esconder, vivían con ellos los italianos, ¿vale? Entonces tenían muy presente lo que había sido la cultura griega y la cultura romana. Acababan de salir, o acababan de pasar una edad media, ¿vale? Pero ellos seguían teniendo presente todo lo que habían hecho los romanos, todas las investigaciones que habían hecho, pues mira, por ejemplo, simplemente en arquitectura, ¿vale? Entonces los italianos lo tenían muy presente y para ellos fue muy fácil volver a estudiar esa forma y hacer esa forma. Las proporciones, bueno, la libertad y la razón ya hemos dicho, el interés científico, empiezan a investigar, ¿vale? La proporción del cuerpo del ser humano, la educación, el progreso humano. En cuanto a las proporciones del cuerpo humano, eso lo vamos a ver más en lo que es arte, ¿vale? Pero ya os digo, si el ser humano es pues la perfección dentro de la naturaleza que nos ha dado Dios, ¿vale? Según ellos, pues el ser humano es la parte central, ¿vale? De esa perfección. Por lo tanto, hay que hacerlo lo más semejante a la realidad, ¿vale? Si nosotros vimos en el románico, la escultura, la pintura del románico eran, pues bueno, no atendían a la realidad, ¿vale? Lo que importaba era la didáctica, que nos enseñaran algo. Sin embargo, aquí sí que cuenta. ¿Por qué? Porque si el ser humano es lo más importante que ha hecho Dios, pues hay que representarlo lo más fidedignamente posible, ¿vale? Mira, yo sé que este tema es bastante denso, ¿vale? Y así explicado y sin que vosotros podáis preguntar, porque seguramente a Luis le están surgiendo ahora millones de preguntas, pues es difícil de entender, ¿vale? Pero quiero que a grandes rasgos sepáis lo que es el humanismo, ¿vale? No nos centremos en profundizar en cada una de estas cosas porque es algo un poco difícil de entender, ¿vale? Entonces, os voy a poner unas cuantas actividades y ya está. Vale, mira, para acabar esta página, que es bastante densa, quiero que os vayáis a la página del final, la página 166, ¿vale? Y que veáis este dibujo. Mira, este dibujo está en la National Gallery, ¿vale? Se llama Los dos embajadores. Pues mira, esto es una muestra de cómo el estudio científico que se empieza a notar en ese momento y se empieza a difundir gracias a los libros y que los libros surgen gracias a la imprenta, ¿vale? Pues se expresa también en el arte. Mira, ¿veis la mancha esta que tenemos aquí abajo? Esto, pues, a ver si lo consigo con el móvil. No lo consigo con el móvil. No lo consigo con el móvil. Y no lo consigo con el móvil. Bueno, perdón de nuevo. Mira, si lo ponéis en el ordenador y os ponéis en la esquina por aquí, ¿vale? Si miráis la pantalla del ordenador veréis que esta mancha de por aquí es una calavera, ¿vale? Pero mediante un estudio científico la han podido deformar de manera que solo se veía si el cuadro era visto desde aquí, desde la esquina esta, ¿vale? Pero en el libro no se puede hacer. Si os metéis en la página de la National Gallery, a ver, que os la apunte. ¿Dónde está? En la página de la National Gallery y buscáis la foto, buscáis los embajadores,
Lo podréis ver y ahí sí que se podía apreciar, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo simplemente del estudio científico, ¿vale? De los estudios científicos que después veremos en arte y veremos sobre todo en Leonardo da Vinci, pero un ejemplo para que vayáis viendo cómo en este momento ya no es solo cuadros de religión, ni es cuadros de santos, ni es Dios mandando a la gente para el infierno, ¿vale? Sino que, pues igual que en el arte, igual en los libros, aparecen libros que son pues sobre saberes científicos que habían estado, pues bueno, ahí apagados hasta que ha llegado el Renacimiento, ¿vale? Y se retoman. Bueno, mirad, quiero que hagáis, para empezar, de la página 167, las 3 primeras preguntas, ¿vale? Hasta la C, de consolidar lo aprendido. ¿Qué factores favorecieron el ascenso social de la burguesía? ¿Cómo gobernó la monarquía autoritaria? ¿Y por qué el humanismo fue una revolución cultural? ¿Vale? No hace falta saber mucho sobre el humanismo, sino tener una visión amplia de qué es, ¿vale? Una visión amplia de qué es y de qué importancia tiene, de cómo hace que cambie la mentalidad de ese momento, ¿vale? A una mentalidad, pues, moderna.